crónicas, reportajes y más. www.radioalternativa.com. Irradiando para toda la localidad de Suba. San Cayetano, Los Naranjos, Aures 2, Villa Elisa, Lagos de Suba. Calles que vibran, ferias, mercados y diversidad cultural que representa lo mejor de la ciudad. Santa Cecilia, Club de los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanilla. Urbanidad y ruralidad conjugados. Cuna de raíces muiscas. De Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba. Donde la memoria ancestral convive con la vida moderna. Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes 1, Villa Hermosa. Así que ya lo sabes, Suba te espera con brazos abiertos. Ven, visita, vive y comparte la magia de la localidad 11 de Suba. Trinitaria, Tibabuyes, Puente Largo, Lisboa, Almendros, Costa Rica, Costa Azul y El Poa, Bilbao, Salitre, Corpas, en Rubí, Japón. Y si se me escapa alguno, de corazón perdón. Sintoniza digital, Radio Alternativa. radioalternativa.com. Radio Alternativa. Desde los confines y recuerdo de la música. Desde los confines y recuerdo de la música. Una y otras décadas que fueron cargadas de mucha historia. Nochentas. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Nochentas, para que refresques tus oídos en horario nocturno. Nochentas, una producción Radio Alternativa. Ahí vamos, Ruta Colombia. Vámonos. Te quiero maca, mi zapato viejo. Costeño, paisa, cachaco, caleño. Llego a Barranca. Le preso del hielo por el Magdalena. Llego a Barranca. Le preso del hielo botando candela. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la llevaría, soñé que tú me querías, soñé Colombia. Ahí va, Chano, vámonos. Pasó a Racataca, llego a Bosconia. Le preso del hielo por el Magdalena. Llego a Bogotá. Le preso del hielo cuando volverá. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la llevaría, soñé que tú me querías, soñé Colombia. Vamos a gamarla. Dale mi gallo. Súbela. Ahí te va, todavía, vámonos. Llego a Barranca. Le preso del hielo por el Magdalena. Llego a Bogotá. Le preso del hielo cuando volverá. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la llevaría, soñé que tú me querías, soñé Colombia. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la llevaría, soñé que tú me querías, soñé Colombia. Esa. El de la rebaja baja del taxi, lo tiro, la tira, bazuco la mentira. Esta ciudad la propiedad del señor Matanza.
Y ahí te va. Esa olla, esa mina y esa finca y ese bar, ese paramilitar son propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo sindicato y el obispo general son propiedad del señor Matanza. Y ahí te va. A minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte. Señor Matanza. Esa línea de autocar, el hotel y el billar, esa chica que se daba por el bulevar son propiedad del señor Matanza. Y vinieron que lo llevan y se van, lo que mata, pa, pa, señor Matanza. Escúchalo, güey. A minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte, a minero llevan pa'l monte. Señor Matanza. Lo tiro, la tira, bazuco la mentira. El que a hierro mata, a hierro termina. Desde los confines y recuerdo de la música. Desde los confines y recuerdo de la música. Recuerdo de la música. Una y otras décadas que fueron cargadas de mucha historia. Nochentas. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Nochentas, para que refresques tus oídos en horario nocturno. Nochentas, una producción radio alternativa. Nochentas. Ahí vamos, Ruta Colombia. Vámonos. Te quiero más que a mis zapatos viejos. Te quiero más que a mis zapatos viejos, dirían los que saben, y Mano Chao no tiene la duda cuando refiere sobre todo esta lógica. Un abrazo especial para toda la gente. Mis queridos, mis queridas, me alegra saludarlos, bienvenidos a Nochentas. Este espacio en una nueva temporada, no decimos tiempo, no decimos absolutamente ni horario ni nada para que, pues de una u otra manera se mantenga también la vigencia de esta sonoridad, ¿no? Que se mantenga vigente. Cuando hablamos de hacer radio, pues la hacemos con mucho amor, con mucho cariño, sobre todo en cómo estamos dándole el tejemaneje a esta lógica que hemos denominado Nochentas. Para mí, una alegría, un gusto, un placer tenerlos en este nuevo episodio. Es el episodio número 55 de Nochentas. Nochentas es un escenario donde hablamos sin experticia, no somos expertos en absolutamente nada, simplemente hemos tenido unas vivencias en el día a día, tenemos unos conocimientos en ciertos temas y uno de esos temas precisamente tiene que ver con la biblioteca comunitaria o la educación alternativa. Yo creo que es más bien la educación alternativa, la veo más desde esa visión. Antes de entrar en el tema, Nochentas es un escenario donde hablamos de muchas cosas, de acuerdo al invitado, improvisamos, conversamos y lo apoyamos con música. Y eso es básicamente Nochentas, mi hermano, y vamos hablando frescura total, relaxing, fresco. Esto es, un diálogo, es una conversa básicamente. Mi hermano, buen día, me alegra saludarlo, bienvenido, tiempo después. Al mar vamos a dar cuerda. Para mí es un gusto saludarlo, mi negro, bienvenido a este espacio de Radio Alternativa. En este escenario, después de años haciendo radio, después de encontrarnos en algún momento por allá en la radio comunitaria, continuamos ahora a la Radio Alternativa. Y su merced, bueno, ¿qué es la vida, mi hermano? ¿Qué es de su vida, brother? Bueno, nos encontramos hace... bueno, ¿con quién tenemos el gusto, no? Con Rodrigo Cruz. Nos encontramos aquí con Robin el año pasado en diciembre y fue un reencuentro así casual porque hubo aquí una actividad en nuestra casa comunal del barrio Costa Rica y en este sitio hicimos un encuentro y aquí el caballero Robin asistió a ese encuentro y bueno, aunque ya ocasionalmente por ahí nos encontrábamos por ahí en la calle, ese fue ahí como un momento crucial para retomar contacto. Y bueno, entonces después de varios años, como usted bien lo dice, nos conocimos ahí precisamente aprendiendo sobre radio. Aquí Robin es
uno de los formadores que yo tuve en radio, así que yo me siento complacido, hermano, de estar aquí, pues acompañándolo aquí en la Radio Alternativa, un proyecto que usted ya viene desarrollando hace varios años y bueno, estamos incluso aquí bien cerca, no sabía que estábamos tan cerca. De verdad, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí con usted, que usted es un maestro aquí de la radio local y de la radio, yo diría que ya nacional. ¿Será que sí? No, pues yo todavía no me como el cuento, Rodrigo. La verdad, yo soy muy dado a quitarme, digamos, como las etiquetas, ¿no? Finalmente, porque hemos entendido en este escenario, como tú lo has dicho, y gracias por los afectos, de hecho, hemos entendido de que, pues, aquí el protagonista no es uno. O sea, realmente quien se le debe dar esa magia es a la comunidad, a la gente, a las personas. Porque, pues, digamos, si tenemos esta posibilidad de servir, creo yo, ¿no? Se parte de esa lógica de poder, por lo menos, desde las fuerzas con 2 manos, o a 4 manos, o los que estén ahí, poder colaborar o ayudar, o coayudar, por lo menos, orientar a la comunidad con lo que tenemos a la mano. No es más, porque es que es muy difícil de hacer esto, y de verdad que ha sido muy complejo, muy difícil, una batalla constante. Yo creo que la tuya también, ¿no? Sí, pues es como cuestión de el gusto por estar en la movida social, cultural, comunicativa de este territorio que es muy diverso, entonces pues sí, es como una experiencia parecida, por decirlo. Me acabas de contar de que pues de manera itinerante nos estuvimos encontrando en algunos escenarios y tienes toda la razón, claro. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una memoria a veces que de tanto uno, vea que es curioso, entre usted más se mete información a la cabeza, es decir, uno abre el espectro mental desde la perspectiva del conocimiento, ¿no? Pero a veces la retentiva no es tan fácil. Por ejemplo, grabarse un nombre no es tan fácil. Claro. ¿Sí? Yo ahorita estaba echándole cabeza, ¿cómo es que es? ¿Rodrigo qué? Rodrigo. Claro, Cruz ya cae en cuenta luego, pero es que lo que me refiero, digamos, la máxima que voy a decir acá es que entre más se meta usted conocimiento, bacano, porque amplía la biblioteca mental, neuronal, por decirlo en esos términos, pero de tanta información a veces usted olvida. O sea, es tanta la información que maneja uno que a veces se le olvidan los nombres de la gente, las personas. Incluso a veces yo llego y me dicen, que es un antipático, pero ¿quién es usted? Uy, qué mi chino, ¿qué más? Porque pues suele suceder eso, no sé, es una tesis mía, ¿no? O puede ser una falsa tesis, ¿no? Porque pues no sabemos cómo maneja conocimiento, cómo el cerebro, digamos, en esas estaciones neuronales, cómo hace ese manejo, no lo sabemos, que es un misterio incluso para los que estudian la neurociencia. Pero Rodrigo, lo que sí es claro es que nos hemos encontrado en muchas oportunidades y en una de esas fue precisamente en un programa que su merced hacía que se llamaba Alza la Voz. Hasta yo tengo entendido en el mapa, en el radar, era que su merced estaba estudiando en la Universidad Distrital, si mal no estoy. Sí, y es. lo que yo tenía en mi cabeza, era que su merced estaba estudiando algo de sociología o algo de la rama antropológica, una cosa así. Es lo que yo tenía en mi cabeza. Porque como venían haciendo el tema de Alza la Voz, que era un programa, usted lo tiene más mejor claridad, un programa de una emisora comunitaria y era un programa como social. Bueno, cuéntenos un poco, el que sabe. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas. Ok. Nada que ver. Estamos al otro otro lado de la antropología. Bueno, Alza la Voz fue un proyecto de la radio en el año 2010 de aquí de Suba. Y Robinson en su momento pues fue formador nuestro del equipo de trabajo de ese programa. Pero pues yo ya había tenido como la fortuna y la experiencia de haber participado en radio, precisamente en la emisora de la Universidad Distrital, en donde me empezó a gustar este cuento, así que fue ¿En la UD de serio, sí? En la UD, sí. ¿Ustedes tenían, digamos, ese contacto directo con la emisora allá desde la universidad? O sea, ¿podían ingresar o eso era como una vaina aquí lo de nosotros y ustedes estudiantes y chao? Sí, es más o menos cerrada la cosa, no es tan fácil, pero había un espacio que era de la Facultad de Ingeniería y pues yo conocí al profesor José Villa, que es bien reconocido ahí en la facultad, y él fue el que abrió el espacio para muchos estudiantes. Esencialmente el programa era la Facultad de Ingeniería. En teoría pues se supone que debía ir el decano o la decana de la facultad allá a hablar de la política académica de la facultad, pero realmente se hablaban de muchas cosas y el profe finalmente terminó con ese programa y con otro profesor que se llama Carlos Reina, que no sé si ese profesor sigue ahí en la universidad, pero ellos dos dirigían ese espacio y yo en algún momento pues tuve la oportunidad de asistir allá y conocer las instalaciones de la emisora, pero también conocer como la producción y en general así como lo que llamamos la magia de la radio, así que eso fue para mí súper importante para lo que vino después. Así que tan pronto que como yo supe que aquí en Suba iban a hacer lo que llamaban la formación, yo me inscribí y entonces pues ahí
tuvimos la fortuna también de aprender de aquí de Robinson. Y bueno, ya después vino Alza la Voz, la propuesta que nosotros hicimos con otro grupo ahí de amigos, de estudiantes también universitarios en ese momento. Y bueno, ahí hicimos ese programa también de corte social, como usted dice. Sí, ¿de qué trataba? ¿Un tanto contestatario sería tal vez? ¿Como muy contestatario? No. Sí, digamos que el nombre da como ese mensaje, ¿no? Que era como de contestatario. Y en parte sí, pero en parte también era para darle... ¿Qué es lo que llaman hoy el famoso marmetoidismo? No sé. No, yo creo que... ¿Marmetoidismo sí puede existir? Bueno, sí, podría ser. Hoy en día ya hay muchas formas, pues muchas etiquetas, pero es difícil. No, yo creo que nosotros éramos más orientados a lo social, pero nuestro mensaje era más como un espacio pues para las organizaciones sociales y para las comunidades en general, pero que tenían como un mensaje, un quehacer social de lo que sea, de lo que fuera. Entonces pues sí, ese fue como el papel de nosotros ahí, de fungir ahí como los comunicadores y los entrevistadores pues de todas estas personas, líderes, lideresas, personas dedicadas a la cultura, al arte, bueno, de todo un poco. Fue un espacio que duró desde el año 2010 hasta el año 2013 más o menos, si mal no recuerdo, y duraba 1 hora y se realizaba los sábados en la tarde, si mal no recuerdo, o los viernes en la tarde o los sábados en la tarde. Y bueno, no, ahí tuvimos la oportunidad de conocer mucha gente, abuelo pájaro que yo recuerde, de gente del Cabildo Muisca, de LGBTI. Todo esto en la localidad de Suba, naturalmente. De Suba, ¿no? todos de Suba. O sea, Suba, porque pues, estamos ubicados en el territorio noroccidente. Para aquellos que están, perdónenme, yo le interrumpo un poquitico rápidamente para orientar a la gente y contextuar también. Y es que estamos ubicados al noroccidente de Bogotá, es decir, localidad 11 de Suba. Bogotá comprende 20 localidades y esta en particular es una de las más grandes de Bogotá, incluyendo también Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces, una de las más extensas y amplias, obviamente, demográficamente hablando. Pero bueno, continuemos. Entonces, conocieron parches colectivos de la localidad de Suba. Sí, así es. Entonces fue como una oportunidad también para conocer mucha gente que, como digo, tenía un quehacer cultural o comunicativo en la localidad, o representaba una población o cualquier cosa. Así que consideramos nosotros que habría que darle la oportunidad de expresarse ahí. Y bueno, así fue. Entonces fueron 3 años y en esos 3 años pues tocamos muchos temas. Hay unos canales ahí que quedaron, lo que podríamos decir unos podcasts en YouTube, ahí quedaron algunas publicaciones. E incluso hicimos unas entrevistas con agrupaciones musicales ya de mayor reconocimiento, no digamos de más nivel, todas tienen excelente nivel, de mayor reconocimiento. Y eso fue una experiencia muy especial, sobre todo porque yo mismo nunca pensé pues que íbamos a tener esa recepción, ¿sí? Por ejemplo, la primera banda que invitamos fue un grupo llamado Alma Dorada, de heavy metal, de aquí Bogotá, y ellos los vimos tocando en un festival en Engativá, que hizo una emisora comercial aquí de rock en Colombia, y de alguna forma los contactamos y ellos asistieron. Y bueno, eso fue el primer abrebocas, porque después vinieron más, después vinieron Severa Matacera, vino Chite, Punketo, eso es zona punk, estamos en zona punk. Sí, correcto. De Claxon. Muy buenos. Sí, o sea, hay otro grupo que se llama Patacera. También tuvimos al final, digamos, de Alza la Voz, de esos 3 años, tuvimos ese espacio musical y fue una experiencia también bien interesante y una oportunidad pues para también interactuar con ellos, para conocerlos de una forma más personal. Y bueno, eso fue más o menos la experiencia ahí de Alza la Voz. ¿Cuál era el objetivo de hacer Alza la Voz? Es que el término lo dice, alza la voz, como que levantemos los... Mostrar todo el proceso de organización social de la localidad. Ya es otra voz, claro. Alza la voz desde lo organizativo. Sí, correcto. Más no de lo contestatario, no, sino más bien de la visibilidad. Más bien como mostrar que hay personas desde la organización social, desde la lucha civil, pues que hacen una transformación de su zona, de su territorio, de alguna forma. Ahora, por ejemplo, me acuerdo de un señor aquí muy reconocido que publicaba un periódico que se llamaba El Vocero 25, si mal no recuerdo. Don Laureano. Que en paz descanse. Que en paz descanse, nosotros lo entrevistamos en su momento. Para mí ellos eran como personas que tenían un papel aquí en la localidad. Mis respetos para don Laureano, sí, con quien hicimos equipo de trabajo en la mesa local de medios acá en la localidad. El periódico, pues efectivamente murió con su creador, porque el hijo Camilo, que pues era que lo acompañaba, pues él continuó en otras situaciones. Pero sí, efectivamente, un líder de verdad,
de cepa, un líder de territorio, un líder metido con la gente. Y el vocero 25, allá en el Julio Flores, creo que vivía por Julio Flores, así es. Una persona muy respetable, muy de un trato así, de una humildad, de un trato muy cordial, pero al mismo tiempo con una claridad pues muy impresionante pues de su papel como líder social en su barrio, y fue más allá de su barrio, realmente fue un comunicador de aquí popular de Suba, sí, bien conocido. De los pocos que, de hecho, y yo le soy honesto, y lo digo con la responsabilidad y el respeto que nos merecemos dentro del gremio de los comunicadores populares, alternativos y comunitarios, y es que los que se dedican, es decir, la comunicación comunitaria, y voy a decirlo a nivel nacional, no, voy a meterme a nivel distrital, no voy a ir tan lejos porque sé que hay procesos bien elaborados. Sí. Y es que son, digamos, muchas de estas experiencias, es decir, en cuanto a calidad, en cuanto a contenido, en cuanto a profundidad, son muy pocas las experiencias alternativas de comunicación, porque normalmente, o lo que yo logré encontrar, por ejemplo, en esa experiencia de identificar la identidad de esos procesos de comunicación, pues encontré que era la imitación de la copia, de la copia, de la copia, de lo que masivamente siempre hemos escuchado. Casualmente usted ahorita me decía, Rodrigo, y vuelvo y reitero, agradezco enormemente ahí por los afectos y reconocimiento también de la pedagogía que en alguna vez compartimos haciendo radio. Se me fue la paloma. Continuemos con Vocero 25. Espere porque se me fue la paloma. Sí, ahí poco a poco se me va refrescando la memoria porque yo sé que entrevistamos mucha gente. Ah, bueno, ahora sí, lo que yo le estaba diciendo ahorita, que si ve que de tanta información que tiene uno en la cabeza le cruzan muchas ideas. Entonces, me atrevo a decir lo siguiente ahora sí, que realmente, que contados con las manos los medios que hacen realmente comunicación de base, contados con las manos, y lo digo con todo el respeto porque sé que hay gente que son muchísimos medios, acá en Bogotá por lo menos hay unos 300 medios de comunicación alternativos, ¿no? Aproximadamente, claro, entre 300 a 400 y eso de que depuraron, pero sabemos perfectamente de esos 300, 100 realmente trabajan, ¿sí? Sí. Y de esos 100 que realmente trabajan, los que realmente producen territorialmente hablando y a profundidad, yo le pongo por mucho y con todo respeto, vuelvo y digo, la mitad. Imagínense, a nivel distrital, le calculo más o menos de medios de comunicación que hacen su trabajo realmente responsablemente, metidos sin copiarle a nadie y no perdiendo la identidad, la mitad. Es decir, aproximadamente, y esto puede ser falso tal vez, pero no, es la radiografía que yo hago porque es que eso se sabe y se siente y se ve. Es decir, usted percibe un medio de comunicación en su identidad propiamente, que no le copie, que no... Y lo que decía anteriormente, ahora sí viene la idea, que como somos hijos de los medios comerciales, pues es natural que terminemos emulando, digamos, cómo lo hacen ellos, pero no busquemos la alternativa. Yo siempre he dicho en esto, Rodrigo, y es que, ¿qué es lo que hace alternativo lo comunitario? ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa de lo comunitario? Creo que eso tiene que ver con educación, que es el tema que nos encuentra hoy precisamente con esta perspectiva de la educación alternativa. Episodio 54. Sí. Continuamos, Rodrigo. Trabajaron hicieron acompañamiento ahí con, por ejemplo, caso particular y ejemplo, el señor Vocero 25, es decir, don Laureano Monroy. Y bueno, ¿qué pasó con eso de alza la voz? Seguían invitando, trayendo gente, porque la idea era visibilizar lo organizativo. Después, y la música luego pues se vinculó, me imagino, ¿no? Sí, porque digamos que todo proyecto siempre tiene como su dinámica, su proceso, y generalmente no es tan estático, ¿no? Entonces, tal vez era muy estático el tema organizativo, no, también la idea era como empezar a integrar así pequeñas cosas nuevas, diferentes, y pues una de esas cosas era lo cultural, y específicamente pues lo artístico, lo musical. Hubo la oportunidad, gracias a las condiciones que se dieron en ese momento, de estar en la Casa de la Cultura de Suba, en su momento. Que en paz descanse. Que en paz descanse, sí, también. Porque eso ya no existe. Realmente la Casa de la Cultura ya no existe. Existe una casa cultural, pero eso es otra cosa. Claro, es una institución. Habría que ponerle otro nombre, no necesariamente Casa de la Cultura, pero lo que nosotros conocimos como Casa de la Cultura, efectivamente. Entonces, ese sitio emblemático de Suba, pues yo creo que también favoreció un poco que los artistas quisieran venir, y entonces pues nada, tuvimos la oportunidad de invitarlos a ellos, y bueno, aquí estuvieron entonces compartiendo con nosotros. Aparte del programa, ¿hacían algo más, no? O sea, aparte de decir, sí. ¿Tenían otras actividades alternas que complementaban el programa? Por ejemplo, no sé, hacer conciertos en vivo o poesía recitada allá afuera en la calle, yo no sé. Hicimos pocas cosas, pero sí hicimos. Recuerdo que yo me integré a como una plataforma juvenil en ese momento que se llamaba Z11. De Quesquihue, creo que estaba Quesquihue. Sí, habían varias... correcto. Todavía no estaba, digamos, como alza la voz, pero más adelante sí me integré. Fue como precisamente en el año 2010. Y
ahí tuvimos la oportunidad de hacer una intervención con Z11 liderada o sea, cada organización de Z11 lideraba una intervención. La nuestra fue con la temática del bicentenario de independencia e hicimos una intervención en el barrio Costa Azul y ahí hubo un conversatorio y un historiador que se llama José Fernando Campo y unas presentaciones musicales con un grupo de hip hop y uno de punk precisamente. Pero bueno, un evento bien, o sea, un salpiconcito de varias cositas. Uh-huh. Y la otra fue, como teníamos uno de los integrantes del equipo de trabajo era parte de la biblioteca de Suba Francisco José de Caldas, también hicimos ahí una presentación, de hecho fue lo que nosotros llamamos el cumpleaños de Alza la Voz, eso fue en el año 2012 y ahí hicimos también el cumpleaños, la celebración del cumpleaños, que consistió pues en unas presentaciones también con 4 agrupaciones musicales, si mal no recuerdo, que algunas de ellas fueran invitados también en el programa de radio, ¿sí? Entonces había una que que hacía covers, que se llamaba Reddish Black, y se me olvidaron los nombres de las otras 3 bandas. Es porque tenemos mucho conocimiento, estamos explotando de conocimiento. Exacto, lo que usted dice, hermano, siempre hay algo que se le va a uno de la... Es que es mucho conocimiento, compadre. Del cacumen, sí, siempre se va. Y pues yo creo que nos favoreció también ese día que había, no me acuerdo si era Suba hacia el Metal, pero había un festival de metal ahí en la Plaza Fundacional. Y ¿Suba al Metal tal vez o Suba hacia el Metal? No, yo creo que era Suba hacia el Metal en ese momento. Y ese día se presentaba un grupo muy reconocido de metal que se llamaba Darkness. Entonces yo creo que eso favoreció un poquito también. Hubiera ahí como un público también que digamos estaba esperando la presentación. Ah, ok. O sea, fue aleatorio y complementario además. Exacto, sí. Entonces a nosotros pues nos ayudó un poquito eso e hicimos esa presentación ahí en la biblioteca de Suba, en el auditorio de la biblioteca hicimos esa celebración, por decirlo así. Pero no hicimos así muchas más cosas, esencialmente fue como el programa de radio, eso fue ahí como, yo creo que lo más importante de Alza la Voz. Ya después, digamos, el equipo de trabajo fue pasando ese ciclo y ya, digamos, yo tuve que salir por varias razones, por cuestiones profesionales también un poco, pero también porque ya tal vez quería como hacer otra cosa diferente, así que después hicimos otro espacio radial diferente. Pero Alza la Voz siguió en cabeza de uno de los compañeros que se llama Félix Melo y lo orientó también mucho al tema de memoria. Digamos que la idea para él esencial era el tema de memoria social, así que él enfatizaba mucho en eso. Y bueno, él lo continuó, no sé hasta qué tiempo siguió, pero yo creo que fueron por ahí otro año más que ellos siguieron con el programa. ¿Quiénes comenzaron el programa? ¿Cuántas personas? Creo que eran 2, 3 Empezamos 2, con otro compañero que se llama Cristian Cubillos. Después yo vi a una chica ahí. Sí, después llegó una chica que se llama Liliana Salamanca y ella fue trayendo más gente y así, digamos que... y recuerdo también que hicimos un conversatorio precisamente y lo que usted decía, a uno se le escapan cosas. Sí hicimos unos cineforos en algunas ocasiones también ahí en el auditorio precisamente. Y eso fue gracias a uno de los compañeros, Carlos Maldonado, el viejo Charlie, que trabajaba ahí como bibliotecólogo. Y él nos ayudó a abrir el espacio para hacer esos cineforos que hicimos ahí. Entonces, ahí en ese cineforo logramos incluir más personas. Ahí llegó después otro chico que después se volvió matemático, que él se llama Carlos Cárdenas, llegó otra compañera, Liliana Roa, y bueno, varios, así se fue como nutriendo el equipo de trabajo, pero esencialmente ese equipo se volvió como de 5, éramos y otro compañero que se llama Carlos Díaz, también, ellos fueron como 5 o 6 personas de parte del equipo. ¿Cuánto duró ese espacio? Duró como 3 años, desde lo que empezamos nosotros ahí en la formación 2010, como yo creo que duró un poquito más, por ahí hasta el 2014, pero yo estuve hasta el 2013. Ah, y ellos siguieron, o sea... Sí, yo hice lo que decía hace un momento. Creo que me necesitaba salir por un tema profesional, laboral, porque como yo ya estaba entrando al mercado laboral, entonces necesitaba como enfocarme y fortalecer ese proceso en ese momento, entonces necesitaba un poco más de tiempo. Y pues también como por tal vez querer hacer otra cosa diferente y duré como un tiempito sin estar involucrado fuertemente, pero luego volvimos con otro espacio que no sé si Robin lo recuerda, que se llamaba Suba Somos Todos. Sí escuché, pero es decir, yo me desconecté totalmente del escenario, me desconecté, digamos porque salí de esa experiencia, una experiencia traumática, de verdad fue fuerte porque para mí
por todo lo que pasó internamente en el escenario, y es que somos seres humanos. Al fin de cuentas, yo con el paso de los años aprendí a masticarlo con un resentimiento, sobre todo con resentimiento, cuando usted, otros grupos, otras personas le hacen daño, pues uno tiene que hacer una resiliencia sí o sí, pero usted hace esa resiliencia muchas veces con resentimiento. Como con un resentimiento, y es que esta nea me las va a pagar, y es que, dice uno, ¿no? Normalmente, pero no, o sea, así como decía el Chavo, la venganza es dulce, entonces preferimos más bien, déjalo allá y pase la página y continuemos. Entonces yo me desconecté totalmente, Rodrigo, pero ese en particular que tú mencionas sí lo alcancé a escuchar. Yo quiero invitarlo, Rodrigo, para hacer un bloque, para hacer una pausa también, a que escuchemos una canción casualmente que pues se conecta con su experiencia, y ya porque la introducción por lo menos a este espacio de los 80s era que la gente, pues con quién estamos hablando, de qué se trata este espacio, por qué el tema de hacer pedagogía, que es lo que vamos a entrar, y por qué la educación alternativa, de eso de las bibliotecas comunitarias, alternativas, populares, rurales, bueno, no sé, ahí le puede poner el nombre que quiera, pero lo que sí es importante es la dinámica desde esa perspectiva. Sí, ¿usted qué tal para supuesto. El Cuarteto de Nos? Bien, un grupo latinoamericano importante, diferente. Ellos son uruguayos, ¿no? De acuerdo. Muy uruguayos para mí. Pues póngale cuidado, le tengo a dos uruguayos. El que está sonando de fondo es el señor Jorge Drexler. La canción se llama Salvapantallas. Y la canción que viene ahora sí a través de 80s es una canción que yo se la dedico a su merced, que ha estado con el tema de la tecnología, dándose golpes de pecho, obviamente con la, no sé si inteligencia artificial, que no se denominaba como tal, sino más bien la inteligencia cibernética frente a la capacidad artesanal cognitiva nuestra, ¿no? Sí. Entonces lo invito a que escuche esta canción a través de 80s, y bienvenido al espacio, mi chinito. Bueno. Bacano. Vamos con música entonces. Gracias. Esto es 80s, bienvenido, Radio Alternativa, episodio número 55, espero equivocarme, y si no estoy equivocado, 55. Los anzuelos en un mismo. Escuchas en 80s. Escuchas en 80s. Escuchas en 80s. Escuchas en 80s. La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora. Ni la mejor computadora, lo dice usted que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan. Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunto irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón. Sin alma ni corazón, mire justo quién lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre. Con sed y pasando hambre, y yo que tengo que ver si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa. ¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado. Los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados. Los dejen abandonados, sin
pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? O le fallé a quien tengo al lado, como un ente sin pasado. Cuestiona con alevosía, pienso luego existo diría nuestro amigo Descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría. Porque si no, no existiría. Nos pusimos trascendentales. Sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía. Vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo. Me miran a mí con recelo y aún discuten con encono si defienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo. De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero y la libertad no sabes lo que es. Vos hacés lo que podés, pero yo hago lo que quiero. Pero yo hago lo que quiero y están presos de su rutina en sus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero. No saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo. Le digo esto y lo humillo. Los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan son la cartera y el bolsillo. La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando y seriamente estoy pensando en breve desenchufarte. En breve desenchufarme, qué simple que es su ciencia. Recurrir a la violencia como argumento para silenciarme, pero no pienso callarme, y más temprano que tarde veo que mi alegato le arde y alteró su biorritmo, aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes. Autómatas, salvajes, artificio, hipócritas, clon, primitivos, entelequia, racistas, anatema, intolerantes, exégeta, egocéntricos, libelo, cavernícolas, alien, corruptos, quincalla, inhumanos. ¡Anda! Anda. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Una y muchas historias que se cargaron con Nochentas. Nochentas. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda, antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantalla. Ahora, Rodrigo, todo está en un salvapantallas, dice acá Jorge Dedler. Tengo el amor, tengo el cariño, tengo los afectos,
Tenemos los afectos, tenemos el cariño, tenemos los placeres, tenemos, es decir, a través de un salvapantallas todo. Es decir, todo está ahí en este aparatico llamado celular, o bueno, puede ser unas gafas videocromáticas como alguna vez lo inventamos, o puede ser algún elemento electrónico digital, pero ahí está. Rodrigo, ¿cómo le pareció la canción de El Cuarteto de Nos, Contrapunto para Humanos y Computadora? Es un cuestionamiento existencialista sobre lo que somos nosotros como seres humanos frente a nuestra propia creación y ese cuestionamiento respecto a quién es nuestro creador. No, yo creo que el Cuarteto de Nos es un grupo muy marcado por Latinoamérica y esa marca que tenemos los latinoamericanos es que siempre quisimos la libertad, hemos buscado la libertad y encontramos en parte la libertad, pero todavía estamos como buscando el rumbo, ¿no? De construir ese porvenir realmente que nos sirva a todos. Y los grupos musicales, especialmente los grupos de rock alternativo en español, pues han sido voceros de esa necesidad, ¿no? De cantar esa necesidad. Y me parece que esta canción no es la excepción y como siempre me parece muy profundo todo lo que ellos dicen. Excelente, me gusta mucho. ¿Qué piensa eso de la libertad? Es decir, ¿qué le dice a usted la libertad? La libertad... Sí, digamos que cuando yo digo eso, yo me refiero especialmente a esa libertad que no es la libertad de la que se habla todo el tiempo ahora, que es una libertad como económica, ¿no? Yo creo que sí podemos ser económicamente libres, pero eso no es suficiente para ser libres totalmente, de alguna forma. Y yo creo que nosotros como latinoamericanos, como colombianos, estamos como en ese proceso de liberarse, pero también, como decía hace un momento, de hallar ese rumbo y todavía no lo tenemos muy claro. Yo creo que ahí hace falta un poquito más tener claro qué es exactamente esa libertad que queremos nosotros. Decía un revolucionario, qué pena, me costó esa palabra ahí, decía un revolucionario y era que y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, os hará libres, dice así más o menos, decía un revolucionario llamado Cristo. Yo recojo muchas cosas que el hombre, digamos, marcaron la historia, digamos, en términos de palabras de sabiduría, y la recojo, por ejemplo, esto que dice nomás, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, estuvimos en una vaina de lo de Uribe, cuando lo condenaron allí en la fiscalía, estuvimos allá, y un comentario que me encantó era, y luego lo hice a manera de pregunta, era que la verdad es una ofensa para aquellos que aman la mentira. Entonces, sí, el uno es esclavo, el otro es libre. Es lo que yo analizo, ¿no? Sí, yo diría que ¿cuál es la libertad de nosotros? Saber quiénes somos. Porque la libertad que está buscando mucha gente es parecerse a las potencias. Parecerse a Estados Unidos, parecerse a Rusia, a China. Perder identidad, que era lo que hablamos al principio. No hay identidad tampoco. Y yo creo que nosotros tenemos aquí cosas muy nuestras que no necesariamente están en otras partes y eso nos hace una potencia. Y eso es el referente nuestro, pero todavía nos ha faltado la valentía para reconocerlo y para construirlo nosotros mismos, sin tener que estar a la sombra de otra persona o de otro grupo de gente. Entonces, cuando lo descubramos, creo que sí vamos a ser libres realmente. Yo creo que, yo creo, ¿no? O sea, es un sentipensar y lo he experimentado obviamente a través de la misma experiencia de vida, y es el hecho de que la libertad se encuentra es desde el espíritu, es decir, lo que nosotros denominamos o hemos denominado dentro de la filosofía humana e históricamente hablando, y es esa libertad dentro de la lógica del espíritu, ¿no? De qué es correcto dentro de mi ser espiritual, es decir, cómo este templo o cuerpo o esta máquina la cuido primero de lo que tengo adentro, que es la libertad que tengo yo para decidir cómo le doy manejo a esa libertad o a eso que nosotros llamamos libre también albedrío, ¿no? O que se denomina libre albedrío. Y segundo, uno fácilmente dentro del ser de sí, por eso digo que lo espiritual es clave, fácilmente se puede ser esclavo de sí mismo, fácilmente se puede uno autosabotear y terminar siendo esclavo de uno mismo en cosas, ¿sí? Digamos como en los placeres, como en las cosas banales que se dan a través de todas estas tendencias, por ejemplo, el hecho de estar scrolleando los contenidos que son muchas veces huecos, sin contenido, sin base, pero creo que estamos yendo a ese camino, Rodrigo, hablando un poco en términos pedagógicos, creo que nos estamos llevando o estamos yéndonos, y es que nos estamos convirtiendo en gente idiota. O sea, los mismos procesos actuales de comunicación, pedagógicos incluso, están llevando a que la gente, entre más comunicación tenga, más idiota se vuelve. Por ejemplo, y en estos días veía un canal que lo recomiendo muchísimo, que se llama Cordura Intencional. Bueno, es mexicano, es un canal interesante que me parece clave sobre esto, y él refería a un tema que me pareció clave ahí, porque él mostró ahí como una impresora
de dibujos. Y entonces, mira, le regalan este que tiene inteligencia artificial y la inteligencia artificial le saca de una vez el dibujito. Quiero un dibujo de un caballito y sale el caballito. Sale la impresión ya con el caballito y listo, eso es todo. Entonces el problema no está en que me facilite a mí, decía el hombre, o que nos facilite las cosas por temas de agilidad y de tiempo, sino es, en términos generales, es que ya no hay un desarrollo cognitivo, ahí no hay un desarrollo de conocimiento, no hay un pensamiento crítico, sino que empezamos a achicar el pensamiento porque ya... Sí, exacto. Yo creo que eso se encaja justamente con lo que estoy diciendo, porque lo que está haciendo todo eso que usted dice de utilizar una herramienta, eso de alguna forma uniforma la forma de pensar de la gente. Y como ahora hay tantos medios de comunicación y todo es global y todo es inmediato, entonces es un proceso que es vertiginoso y vamos corriendo como en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la diversidad que compone este país y este subcontinente latinoamericano? ¿Qué pasa, digamos, con las identidades y las costumbres regionales que hay en Colombia? Que son únicas, no se repiten en ningún lado. No hay caribeños en ningún otro lado del mundo, no hay pacíficos, no hay llaneros, o de pronto sí los llaneros en Venezuela un poco también, ¿no? Pero somos únicos. Entonces, si hay una cosa que nos está uniformando, pues vamos perdiendo nuestra propia identidad. Entonces ahí es donde yo voy con el tema de la libertad. ¿Cuál es la libertad nuestra? Es saber quiénes somos y que no tenemos que ir a la sombra de nadie. Okay. Yo creo que lo que nos está atormentando así mucho, queremos ser como los Estados Unidos, queremos ser como los chinos o como los rusos o como los europeos. Entonces yo creo que ese no es el asunto, y no quiero decir que no recibamos influencias de allá. Yo pienso que el país se construyó, tiene una geografía y tiene unas raíces y tiene unos antepasados, y yo creo que con base en ese conjunto de cosas podemos formar una identidad. Es diferente a la que se hizo en estos países que mencioné hace un momento. Entonces yo creo que eso es lo que hay que construir, y si queremos darle sostenimiento en el largo plazo, pues debemos tener nuestra forma de hacerlo. Y pues somos una región rica en recursos naturales. Claramente tenemos que también traer cosas de otras partes, pero ahí está nuestra oportunidad también, en esa diversidad, en esa riqueza natural, y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos realmente. Bueno, yo quiero referir un poco ahí como para retomar del primer bloque. Su merced hablaba dijo varias cosas interesantes, pero yo fui recogiendo con palabras claves, ¿no? Por ejemplo, hablaste de bibliotecólogo. Hablaste en términos también de pedagogía. Precisamente como el tema de hoy tiene que ver con eso de la educación alternativa. Su merced sale de Alza la Voz, me estaba contando ahorita, vamos a retomar como parte del relato. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Yo años después me lo termino encontrando acá, metido, haciendo bibliotecología, procesos de pensamiento crítico, seguramente acompañando, porque pues no hay cosa más bacana que compartir el conocimiento. ¿Cómo terminó usted luego de hacer un tema de sistemas y ¡pum! Uh-huh. Aunque me imagino que trabajará con el tema de sistema, ¿no? Sí, yo estoy en el mercado ahí ya consolidado y buscando consolidarme más. O sea, para decirlo así en cortas palabras, yo seguí en la radio por un tiempo más, comunitaria, y a partir de ahí tuve una pausa más o menos grande, como de 5 años, y luego retomé el proyecto social. Y esa retoma fue gracias en parte a que yo estuve vinculado a la acción comunal por esa experiencia que tuvimos con Suba Somos Todos. Entonces... ¿Qué era Suba Somos Todos? A propósito, tú lo mencionaste, pero no nos diste una amplitud ahí. Bueno, sí, hablemos un poquito de eso. No, simplemente fue otro proyecto alterno de radio comunitaria. ¿Un hijo de Alza la Voz? Un hijo de Alza la Voz, sí. Okay. Pero como yo estaba en una organización estudiantil, yo duré un tiempo en esa organización estudiantil de nivel nacional. Sí. Digamos que ahí conocí a personas que estaban desarrollando también medios alternativos. ¿Cuál emisora? Gremial, un gremio estudiantil. Entonces en ese gremio yo conocí gente que estaba también metido en medios y propusieron... O sea, yo ya no estaba en la organización estudiantil porque eso fue cuando yo estaba en Alza la Voz. Bueno, quedaron los contactos y con ellos entonces conocimos de los otros medios alternativos y ellos propusieron hacer como una red de medios que se llamaba Somos Todos. Entonces era Fontibón Somos Todos, en Gativá Somos Todos. Se empezó a replicar la lógica en otros territorios. Sí, pues. Y acá en Suba, pues Suba Somos Todos. Venía ¿de dónde venía esa idea? De esa organización. De hecho, la propuesta principal de ellos fue Bogotá Somos Todos, en su momento. Entonces como que se crearon unos satélites que tenían ese nombre como de Somos Todos. ¿Tenía que ver con algo, digamos, de una facción política?
movimiento político. Sí, en parte sí, porque el gremio estaba influenciado de alguna forma por el movimiento político, porque como era una organización que funcionaba en universidades, entonces en las universidades el debate político suele ser muy fuerte. Sí, claro. Entonces sí está influenciado por la política de alguna forma. Pero alguna tendencia, digamos, muy de izquierda o muy pedagógica o bueno, porque hay que ver también eso, ¿no? En ese momento, esa organización, que se llama Organización Colombiana de Estudiantes, no sé si existe todavía, pero nació como en el 2005, 2006. En ese momento estaba muy en boga a nivel político el polo democrático. Era como, tal vez como el movimiento político así más reconocido en su momento de la izquierda, ¿no? Y esa fue la influencia política, en parte. Que digamos viene a recoger todo lo de las banderas actuales del gobierno, todo eso hace parte, digamos, de esos elementos de lo que sería la izquierda, o esa conglomeración en principio preliminar de la izquierda, ¿no? Lo que fue el polo democrático, digamos, uno de los personajes que rescato ahí, yo no hago mucha politiquería, pero sí rescato al fallecido y en paz descanse Celio Nieves, que tenía un reconocimiento allí, era un profe, además tengo entendido el hombre, y hacía parte del polo democrático. Pues lo que sí es claro es que recojo, digamos, destaco a ese señor, él ya pues no está en vida, pero pues era uno de los referentes de este espacio, ¿no? Porque creo que eso desaparece, el polo todavía se mantiene, pero ya no tiene la misma fuerza que... Correcto, sí, ya hoy está en otro momento, pero yo creo que el referente así esencial de ese momento fue Carlos Gaviria Díaz. Carlos Gaviria, otro profesor increíble, tremendo. Sí, correcto, entonces yo creo que fue como un líder político así que... él fue el fundador. Sí, correcto. O sea, yo no lo veo tanto él como un político, realmente para mí él fue profesor. Él era un intelectual para mí, más que un político. Entonces yo creo que eso era lo que marcaba la diferencia con toda la política que hay en Colombia. Carlos Gaviria marcaba la diferencia en ese asunto. Entonces yo creo que hubo muchos jóvenes que siguieron a Carlos Gaviria. Yo me considero que yo fui uno de esos seguidores. Tú eras de aquella época gavirista. Gavirista, exacto. Pero no el que usted, no, el cuchito ese, no. No, ya falleció hace algunos años, ¿no? Sí, correcto. Dejó un legado interesante en términos de... Bueno, sí, nosotros siempre queremos lo mejor para la sociedad, para el país, claro. Y bueno, en su momento, pues cuando uno es joven y tiene muchas expectativas, pues sigue a personas, y yo tenía más como ese perfil, como seguir a intelectuales, no, sin mucho alarde ni nada, pero como que me inclinaba más así por ese tipo de personas, entonces pues bueno. Y bueno, esta organización gremial como que tenía muy marcada esa línea y la línea del polo democrático, entonces digamos de alguna forma sí tenía ahí como también su línea política. Okay. Y es difícil, ¿no? Sobre todo porque la gente, muy poca, incluyéndome, le tenemos, es decir, reticente total contra movimientos políticos, reticencia total por todo lo que ha pasado, ¿no? Porque pues sabemos que muchos de ellos, y hemos entendido por lo menos desde la visión que he encontrado desde la comunicación, y es que se convierten en zorros viejos, ¿no? Es decir, se vuelve un negocio el hacer política, pero cuando encuentra uno personajes como Carlos Gaviria, vuelvo, reitero, mi respeto, me le quito el sombrero a ese señor, pero si uno se va al otro extremo, es decir, a los... a estos manes de lo de la 26, lo que pasó con la 26, todo eso, pues Zamoreno Rojas, pues naturalmente son los extremos, ¿no? Y pues finalmente hacen parte de la misma familia y pronto uno puede llegar a comparar, pero uno no puede revolver a las personas, aunque hagan parte de la misma familia, pero es que es donde todo se tacha, porque pues finalmente, ¿no? Es que pues así como pienso yo y si actúe mal, usted es de la misma casta, ¿sí? Que es lo que pasa ahorita con el movimiento, con todo esto de la ultraderecha, que todos mismos se tapan con la cobija, pero no solamente se tapan, sino que el uno comete un error y el otro pues finalmente tiene que apoyar porque hacen parte de su facción. Pero bueno, ese no es el tema, lo que sí es claro es Suba somos todos. ¿Qué hacían? Digamos, queríamos seguir así como en esa línea de tener esa red de medios, y bueno, acá pues más o menos... como lo estamos haciendo en Alza la Voz en parte, pero reivindicando nuevamente el tema de organizaciones sociales, y manteniendo de alguna forma también la parte cultural, no en un componente muy grande, así que eso fue como la idea también de Suba Somos Todos. Pues mis chinitos queridos, eso tiene que ver precisamente con los procesos, y Rodrigo pues nos está ampliando un poco el panorama, pues también dándonos nociones de este territorio, zona 11 o localidad 11 de Suba. Es donde pues nosotros nos encontramos, y como le decía anteriormente, es donde tejemos en comunidad, ¿no? De pronto eso suena muy aburrido, pero no, hacer trabajo comunitario es una bacanera, una chimba, o sea, es bacano trabajar con la gente, ¿sí? Solamente que hay un detalle, brother, y usted lo sabe mejor que yo, hay que prepararnos para la ingratitud cuando usted sirve. Sí, eso sí ya es bien claro. Pues finalmente si usted se desprende de sí para darlo todo con la comunidad,
hay que estar atento, pero bueno, uno aprendiendo eso en los gajes del oficio, va aprendiendo uno de que hay que dejarlo y ya, se retira uno, deja lo que tiene que dejar y continúa la ruta. Bibliotecología, su merced, ¿siempre ha vivido en el barrio Costa Rica? No, sí. Sí. ¿Y cómo es la historia de ese barrio? ¿Cómo se terminó usted metiendo ahí la junta? Y bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo terminó usted ahí en la biblioteca comunitaria? Bueno, no, pues la biblioteca fue idea de Suba Somos Todos también. O sea, fue procesando poco a poco. Proceso, exacto. En resumen, Suba Somos Todos duró otros años más en radio comunitaria. Eso terminó porque la emisora tuvo que salir de la Casa de la Cultura. Podemos decir a fresco, no hay problema, suba al aire. Exacto, Suba al aire, tuvo que salir de la Casa de la Cultura, así que entiendo yo que Suba Somos Todos terminó ahí su proceso radial, pero yo ya había salido antes. Así que me tomé esta vez una pausa mucho más larga y yo retomé en el año 2018 todo lo social. Cuando yo estaba en Alza la Voz y en parte de Suba Somos Todos, yo hice parte de la Junta de Acción Comunal de mi barrio porque yo estaba en la universidad, tenía como más o menos algo de tiempo libre para participar en eso. Luego tuve ese periodo ya de lo profesional. Luego tuve como un receso más o menos largo, como unos 5 años, desde como el 2014 al 2018. Y en el 2018 vuelvo a retomar lo social, vuelvo a ingresar a la Junta de Acción Comunal y ahí me contacto con Suba Somos Todos, que yo ya no era parte de ahí, pero ni se mantenía y Alza la Voz ya no existía, esa era su... No, Alza la Voz sí ya se había acabado porque el equipo... Como todo tiene su ciclo, su proceso, ya tenía que hacer cada uno sus cosas. Y Félix, que era el que tenía Alza la Voz, él lo siguió por un tiempo más. Creo que incluso él estuvo solo un tiempo. Y bueno, ya en su momento él lo decidió terminar. Y yo entonces seguí con lo comunal y ahí me contacté con Suba Somos Todos nuevamente. Y ellos me hicieron, ni siquiera la idea fue mía. Claro que yo también en su momento la tuve, pero no tenía como los medios y las condiciones para hacerla con otra de las personas de la Junta, que era uno de los directivos, el secretario de la Junta. Ok. ¿Usted era presidente de la Junta? No, yo era miembro ahí de la Junta de Acción Comunal, no tenía así como ningún cargo. Entonces me volví a contactar con Suba Somos Todos y ellos me hicieron la propuesta a mí. Me dijeron, oiga, es que queremos hacer una biblioteca comunitaria. Y entonces, ahora sí me sonó la idea porque ya tenía más gente que me apoyara y el espacio pues ya lo teníamos más o menos identificado con el secretario de la Junta. Y empezamos a recoger los libros con ellos. Y eso fue año 2019. Empezamos a hacer la recolección de libros y alcanzamos a recoger una buena cantidad antes de que pasara pues el acontecimiento histórico aquí que partió el siglo XXI, que es la pandemia. La pandemia que partió. Entonces ahí se bloqueó todo, pero ya la idea estaba y ya, mejor dicho, estábamos como casados con la idea de hacer la biblioteca comunitaria. Vamos a hacer biblioteca comunitaria y sí. ¿Cómo se consolidó eso luego? Entonces, como todo se volvió virtual, sí. Y ahí fue cuando empezamos a consolidar todo el equipo de trabajo y se hicieron, no sé, conversatorios y en ese sentido como para ir fortaleciendo el equipo de trabajo. Incluso recuerdo que empezó a pasar eso, los trapos rojos, y parte del equipo entonces empezó a participar en esa iniciativa. Esa iniciativa nació en Villacindy, ¿no? Exacto, aquí en Suba. Entonces hubo una gente que lideró eso, no recuerdo bien quién, pero nosotros ahí como también por poner nuestro granito, participamos ahí, especialmente unos compañeros estuvieron en eso. Y Robinson, antes de que se me olvide, lo del 21N cuando... ¿Lo de Carrasquilla, tal vez? Sí, porque lo del estallido fue cuando pasó esto de lo del CAI ahí en Villaluz. Lo del CAI en Villaluz, no, pero eso... lo de Carrasquilla venía, o sea, fue lo primero, Carrasquilla y luego sumó lo de la... Entonces, Suba Somos Todos se empezó a posicionar en el 21N, porque ellos, cuando yo no estaba todavía, estuvieron muy activos. O sea, ellos fungieron en ese momento como un medio, o sea, quedó como ese aprendizaje de lo comunitario, sí, de la radio, y ellos siguieron haciendo como un medio alternativo. Así que registraron todo eso y como la gente quería informar por muchos medios de qué era lo que estaba pasando, y Suba fue un sitio así como neurálgico, entonces pues tenía el nombre de Suba Somos Todos, todo el mundo lo cogió así como de referente de lo que está pasando en Suba, así que se fortaleció Suba Somos Todos en ese momento. Entonces ya Suba Somos Todos venía como con ese reconocimiento desde ese momento. Así que cuando yo me puse en contacto con ellos y iniciamos lo de la biblioteca, ellos ya tenían ese conocimiento, y por eso cuando hicimos lo virtual durante la pandemia,
hubo buena recepción de todos los conversatorios que se hacían y como la temática que se manejó en ese momento. Y bueno, ya después cuando hubo un poquito más de facilidad de movilidad y ya terminó todo este tema así muy restrictivo, empezamos a retomar el tema otra vez presencial y la biblioteca en parte se empezó a reactivar. Y el enfoque ahí fue organizar un buen catálogo de libros, como fortalecer el espacio físico como tal. Segundo periodo, digamos, de SUAS, Somos Todos, de la mano con la biblioteca, ¿o todavía no se había consolidado o estaba ahí como alterno? No, estaban alternas las dos cosas, sí. Entonces, ya después sí fue cuestión ahí de fortalecer el espacio físico, recuperarlo. Eso le iba a preguntar, ¿qué tan difícil es? No es tan fácil porque Colombia no tiene sus escritores y su reconocimiento literario y todo, y ha aportado a la cultura en temas literarios. Digamos que no es tan fácil hacer una biblioteca comunitaria, así que bueno, sí, fue un proceso ahí más o menos difícil al principio. Y es que, por eso te digo que no es fácil, porque es que estamos entrando en una era, salvapantalla decía ahorita, y segundo, entramos en una dificultad, y es la era de la estupidez. Exacto. Hay un coreano, un sociólogo coreano que hace referencia, Gon Jong, una cosa así, perdóneme, no recuerdo el nombre, pero el hombre habla sobre esta era, la era de la estupidez, y es precisamente que, es decir, yo no me voy a leer un libro de esos que están ahí, analógicamente hablando, yo no me voy a leer un libro gordito, que antes era un orgullo leerse un libro de esos. Así sea el de Petete, el libro gordo. Exacto. Le cogía uno un libro y le daba a uno, se daba el gusto leyéndolo, pero hoy en día uno no se come esa lectura. Muy raramente ve a una persona, eso ya es vieja guardia. Por eso te digo que, ¿cuál es el reto ahí de empezar vamos a hacer educación alternativa? Pucha, y ahí, ¿qué mano? Precisamente, eso fue una de las dificultades, porque para una junta de acción comunal, pues, tener un espacio físico es valioso. Y la forma como se utiliza pues es importante, así que tal vez no le veían mucho sentido en ese momento como a tener una biblioteca comunitaria pues en la era de las comunicaciones. Así que al principio ahora sí no hubo mucho apoyo, así como mucho entusiasmo en que eso se hiciera, pero digamos que nosotros teníamos ahí más o menos la idea como clara de qué era lo que queríamos hacer, así que hicimos el esfuerzo y la sacamos adelante. Yo creo que ahí fue importante el apoyo también del secretario de la Junta como un intermediario, un garante desde lo comunal para que eso se hiciera, y bueno, ¿no? Como el compromiso, las ganas también como de hacer algo a nivel personal. Para mí la biblioteca era, yo crecí como preguntaba, que no le respondí la pregunta que hace cuánto vivía aquí en Costa Rica, no, siempre, y para mí el barrio hace parte de la movida cultural por estar en Suba, pero también le hacía falta su pequeño aporte, así que fue como también un objetivo personal desde nuestro barrio también hacer un aporte a lo cultural de Suba, y una biblioteca comunitaria pues me parecía una buena idea, así que la Junta de Acción Comunal digamos que no tuve problema en general con dejar el espacio, pero tampoco yo estaba así como muy comprometido en sacarla adelante, así que eso fue como más cuestión de Suba Somos Todos y algunos de la Junta de Acción Comunal. Bueno, ahí lo hicimos y la gente también de alguna forma, la comunidad colaboró regalando libros, que pues eso es bien importante porque eso es lo que le empieza a dar sentido a la biblioteca. Eso es una muestra de que la gente pues también estaba interesada en que hubiera biblioteca comunitaria. Es decir, el proyecto no solamente dependía de nosotros, sí, sino también de que la gente contribuyera pues también con sus aportes, con sus donaciones. Entonces, esa fue digámoslo así, el inicio de la biblioteca. Pues mi chinito querido, nos vamos a ir con música, hacemos un bloque, ahorita vamos a ampliar un poco el panorama de lo que pasa en ese escenario que se hace trabajo con niños, pero no sin antes contarle la siguiente historia, pues casualmente que va conectado con el sector del Rincón, tiene que ver precisamente con un epicentro cultural de la localidad de Suba, es decir, muy importante no solamente en Suba, sino también en Bogotá, incluso considerado laboratorio de gamines, así era considerado en los años 70, 80 el Rincón de Suba, por lo que llegaban muchas familias desplazadas del campo y pues efectivamente familias que eran numerosas de peladitos que quedaban a la deriva y que luego terminaban metidos con las bandas, además porque es menester resaltar que el Rincón de Suba está en las ollas más antiguas de la localidad. Desafortunadamente toca reconocerlo, hay que decirlo, pero volviendo al punto es que frente a esta situación, digamos, de bandas, de violencia, etcétera, etcétera, llegó un personaje que se llamó, de hecho está vivo, el señor Roberto de Mendoza. Era un seminarista. Este seminarista trabajaba aquí en la iglesia de Suba y él hacía trabajo, digamos, eclesial en el Rincón de Suba, porque primero había
muchos campesinos, pero también había mucha comunidad indígena, es decir, había muchos muiscas que no eran reconocidos en ese momento como tal. El pueblo muisca es reconocido no hace mucho, de unos 20 años para acá. ¿Por qué? Porque Gonzalo Chaparro, uno de los sociólogos que acompañó ese proceso, pues digamos, dejó visibilizar esa posibilidad, y lo eran de hecho. Volviendo al punto, es que este señor Roberto de Mendoza, en los años 80, inicios de los años 80, se casa con la comunidad haciendo pues precisamente ese catecismo, pero ahí no necesitan catequesis, es decir, él hace lo que alguna vez Cristo mencionaba, es hacer pescadores de hombres, sí, pero con conocimiento de causa, y ese conocimiento de causa fue muy sencillo: trabajo con la comunidad, aprendo con ellos, hago trabajo comunitario, hago pedagogía, hago educación alternativa, que era lo que él pretendía. Hacemos educación alternativa para salvar a esos pelados que están por ahí perdidos, ¿sí? Entonces, allí en la iglesia le dijeron: compañero, usted vino fue de misionero, usted no vino aquí a paladear absolutamente a nadie. Uy, pero ¿cómo así? Sí, usted no vino a eso, usted vino fue así de misionero a hacer catequesis y ya, pare de contar. Pues a ese señor, a este misionero, no le gustó mucho Roberto de Mendoza que le hubiesen dicho eso, y el hombre se quitó la sotana, se rebeló y sacó una piecita en el rincón de Suba, o un cuarto más bien. Él venía trabajando con una señora que se llama Celina Caviativa, haciendo un trabajo comunitario, obviamente, en términos pedagógicos. Y la primera, es decir, donde él toma arriendo, que de hecho cerca de Costa Rica, muy cerquita a la Cometa, donde él toma el arriendo de esa casa, casualmente, la convierte en la primera experiencia de biblioteca comunitaria, ¿sí? Interesante. O luego se convierte en la casa cultural. Es decir, preliminarmente los inicios de la biblioteca comunitaria y casa cultural se dan en ese escenario. Y a partir de ahí, obviamente, pues dejó un legado interesante. Ahí tuvieron un proyecto interesante como por unos 10 años, según me contaba él en algún momento, y me decía: ahí hicimos cultura, nosotros hacíamos esto porque nos gustaba el tema. Pero sí se configura el tema de la cultura, el tema de eso, de esa educación alternativa donde nos lleva a nosotros, ¿no? Entonces, es parte del ejercicio precisamente nuestro, ¿no, Rodrigo? Creo que no está muy lejos lo que están haciendo ustedes allí en ese sector. No sin antes escuchar, ¿usted qué tal para los Beatles? ¿Para los Beatles? Sí, los The Beatles o The Beatles o los Beatles. ¿Sí? Es un grupo, la quinta esencia del rock. Influenció a todos, absolutamente a todos, desde a Black Sabbath, a Nirvana, a Soundgarden, a Judas, a todo el mundo. A todo el mundo. Pues que nos influencia también a nosotros, y esta canción casualmente, Paperback Writer, que regrese en los libros, creería yo más bien. Excelente. Nochentas, episodio número 55. Recuerden que no somos expertos en absolutamente nada, solo hacemos radio por diversión, por compartir, por pedagogía también. Nochentas. ¿Qué hacer con el tiempo que tenemos? Una y muchas historias que se cargaron con Nochentas. Nochentas. Paperback writer. Based on a
La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Una y muchas historias que se cargaron con Nochentas. Nochentas. Como decía mi abuela, la organización es la clave de todo en la población. Conocimiento ancestral se implementa y en los barrios la gente comenta que la junta de vecinos hacen actividades para adultos mayores, para todas las edades. Las organizaciones realizan festivales de forma gratuita, llenamos los lugares porque lo merecemos. Por tantos años de esfuerzo norteño, ariqueño, el arte y la cultura como un sueño de pequeño. Queremos llenar el mundo de color, hacerlo mucho más bello. Cuida tu familia, tus vecinos, compañeros. Cuida tu entorno si vivir quieres, porque yo sí quiero. En comunidad nos movemos, yeah. Resiste el pueblo y el artista callejero. En comunidad nos movemos. Reciban conocimientos de trabajo comunitario de algunos que trabajen contribuyendo en los barrios con circo, arte, postales y escenario de otras comunidades de pueblos originarios. Lo importante es la participación colectiva, que se destaque como sustento en la vida, plantando semillas de un árbol fuerte y duro, siendo perseverante, creciendo hacia un gran futuro, conservando el patrimonio y también la identidad de grupos que aún viven y la lucha en Arica, por ver que la región se pueda desempeñar en el cuidado del medio ambiente con arte y cultura. Cuidamos y protejamos las riquezas naturales con actores protagonistas de asambleas territoriales que trabajen el desarrollo de obras con caridades y puedan ser ejemplo en diferentes ciudades. Como decía mi abuela, la organización es la clave de todo en la población. Conocimiento ancestral se implementa y en los barrios la gente comenta. Pero como decía mi abuela, la organización es la clave de todo en la población. Conocimiento ancestral se implementa y en los barrios la gente comenta. Los que trabajan en el Junior, Pachacuti, Huilanío, en comunidades de Chuncuyo, Ericanero, Carnavalón, en las juntas vecinales, Colgado, Eva Norte y observadores de aves. Escuchas Nochentas. Escuchas Nochentas. Una década que fue cargada de mucha historia. Estás escuchando Nochentas. Escuchas Nochentas. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda, antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones.
Bueno, retomamos episodio número 55. Rodrigo, vamos llegando pues prácticamente a la parte del cierre de este escenario llamado Nochentas, pero no hemos entrado en la materia, en lo que realmente nos trajo acá, que es la educación alternativa, aunque hemos hablado de educación alternativa durante el espacio. ¿Ya lleva cuánto con la biblioteca que ahora sí, cómo se llama? Bueno, hablemos entonces de la biblioteca comunitaria La Montaña Mágica. Esta biblioteca entonces está desde el año diciembre de 2019, con esa pausa de la pandemia, 4 años digamos, sin contar la pandemia. Yo creo que es un proyecto inicialmente comunitario, La Montaña Mágica. ¿Dónde he escuchado yo ese nombre, La Montaña Mágica? Algo de mágico, he escuchado algo así. Es un libro de un autor que se llama Thomas Mann. El libro trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y nosotros lo tomamos cuando estábamos con Suba Somos Todos haciendo una elección del nombre e hicimos varias propuestas. Yo hice la propuesta de La Montaña Mágica porque quería relacionarlo con literatura y aparte con Suba. Y Suba pues tiene los cerros. Entonces quería hacer también alusión un poco a los cerros de Suba y escogimos La Montaña Mágica. Okay. Bueno, ¿y qué es la biblioteca? Inicialmente un proyecto de educación, como usted decía, pero yo creo que hoy en día es un proyecto de conformación del patrimonio cultural local, del barrio y de la localidad de Suba. Nuestro objetivo es convertirnos en ese repositorio de la producción cultural, de lo que se hace en el barrio, de lo que se hace en la zona del Rincón y si podemos de Suba. Yo creo que esa es como la definición, la esencia de la biblioteca comunitaria. Digamos que también el concepto de educación alternativa también está bien, aunque no nos casamos esencialmente así con la educación. Sabemos que la educación pues es un proceso esencial de hoy en día de la sociedad y exacto, y tiene su enfoque académico también de alguna forma. Claro. Y lo que también llaman hoy como un enfoque más alternativo de educación popular, como lo llaman hoy en día, que lleva muchos años aquí en Suba también. De hecho, como usted bien contaba, la semblanza de la Casa Cultural del Rincón y creo que pionera esa biblioteca, y ellos en parte más otras organizaciones sociales de aquí de Suba como la Fundación La Cometa y otras organizaciones, la misma Casa de la Cultura de Suba, ellos han sido como los voceros de todo ese enfoque de educación popular. Yo creo que es muy respetable todo lo que y muy válido todo lo que ellos han hecho en ese proceso. Incluso aprovecho la oportunidad para mencionar a Alonso Sáenz, que él también asistió en algún momento a la biblioteca, y Alonso me dice que sus primeros pinitos de educación popular los hizo en lo que hoy es la biblioteca comunitaria. Hago un énfasis ahí chiquitico rápidamente, digamos, con la persona que mencionas, y efectivamente pues el hombre hizo parte de un programa, o por lo menos fue creador de eso que se conoció como el Plan Lector. Entonces el hombre le ha apostado y le ha metido bastante al trabajo, digamos, en términos de educación también, ¿no? Y además, en ese sentido, perspectiva que tú mencionas, desde la educación popular. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda, antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Retomamos, mi querido, mi apreciado Rodrigo. Entonces, la educación popular, Alonso Sáenz. Y luego, bueno, estuvo acompañando, pues digamos, este personaje de Alonso Sáenz que ya mencionaba anteriormente, que digamos lo rescatamos aquí, más bien nosotros acompañándolo a él en un ejercicio de literal, texto que recogió precisamente de la historia de la localidad. Es un texto que hay que tener clave, porque es una visión, digamos la visión personal, pero es una visión que él recoge también de materia prima, cultural y educativa del territorio de Suba desde los años 70, 80 y ahí para arribita. Sí, entonces con Alonso, digamos que él me cuenta esa historia y de alguna forma le damos como continuidad a eso que en su momento pues
fue como una semilla ahí. Hubo como una coincidencia ahí también de que el espacio tuviera como esa vocación cultural. Así que fue como un aliciente más para seguir adelante. Y Alonso, sí, efectivamente, él estaba haciendo la cartografía social de Suba. El documento es que eso haga parte de lo que ahorita más adelante voy a contar, que es el catálogo local. Y quiero aprovechar también la oportunidad para mencionar a otro autor del barrio, que se llama Erasmo Rodríguez Barreto. Lo conocí gracias pues a uno de los voluntarios de la biblioteca, Juan José Bustacara, también habitante del barrio. Él me presenta a Erasmo, y Erasmo pues fue presidente de la Junta de Acción Comunal en los años 80 y con él hicimos una reconstrucción muy pequeña de la historia del barrio. Está publicada en la página de la biblioteca comunitaria. Y Erasmo entonces un autor también de nuestro barrio. Okay. Entonces ese es el objetivo, pero mi énfasis pasa como de la educación alternativa a lo del patrimonio cultural. Y eso es gracias a una profesora, una académica en artes, la admiro mucho, se llama Patricia Alvarado. Y Patricia Alvarado es la que me contribuye a mí de alguna forma a hacer un análisis un poco también diferente de su punto de vista de la movida cultural de Suba. Y para ella el concepto esencial es el patrimonio cultural. Ella tiene lo de danzas... Sí, Esperanzas Colombianas. Esperanzas Colombianas. Bueno, o sea, saludamos también aquí a una persona y un personaje importante del territorio de Suba. Así es. En términos, digamos, de danza, ella ha recogido material interesante también. Bueno, y ahora el trabajo con los chicos, con las chicas, vi unos niños allí, yo no conocía la biblioteca, ya tuve la oportunidad de pasar en algún momento por allí, y es bastante amplia y parece un laberinto incluso, o sea, es como laberintosa, ¿no? Para conectar entonces con lo actual. Hicimos varios conversatorios, hicimos como experimentos de hacer talleres sobre temas de derecho, hasta que finalmente hubo un momento en donde llega una de las voluntarias que se llama Sonia González, vive también ahí en el barrio, y con Sonia nos acercamos a la biblioteca de Suba, Francisco José de Caldas, y allá hablamos con el director y le decimos, queremos hacer una alianza con la biblioteca para hacer actividades de promoción de lectura, y es ahí cuando ellos nos proponen hacer una extensión, y la extensión consiste en hacer promoción de lectura con el público fuerte de la biblioteca. En este caso, nosotros logramos fortalecer un público infantil y se conforma gracias a esa alianza y gracias al impulso, al empujón que le dio Sonia al principio, el club de lectura infantil que se llama Área 93. Y eso fue ya casi 3 años, en el año 2023, y con ella empezamos en mayo de 2023 a hacer ese club de lectura infantil. Y bueno, Sonia después tiene que salir por temas profesionales y continuamos entonces con BibloRed y haciendo la extensión, y tenemos una mediadora de lectura que nos ha aportado mucho, que se llama Camila Velandia, y con ella pues hemos sacado adelante ese club de lectura infantil y ha sido como un experimento bien importante, interesante, y la base como en parte de la biblioteca de lo que hemos hecho. Así que está ese club de lectura y el club continúa, la idea de retomarlo entonces, seguirlo. Y los padres de familia y madres de familia han tenido muy buena recepción para participar en el club. También ha sido bien importante como el compromiso de ellos y de ellas para que el club siga funcionando. Y bueno, la idea es ir innovando también en cosas, y los padres hagan parte del proceso de promoción de lectura. Y ya después se van formando otras cosas que van complementando como la oferta de la biblioteca, y es la principal estrategia pues de la biblioteca para fomentar la consulta del catálogo de libros. Ya, bueno, después salimos con más cosas, con el club de ajedrez infantil también, propuesta de parte de uno de los habitantes del barrio también, don Pedro Montenegro, que él ha tenido como esa ocasión de enseñarles ajedrez a los niños como una forma de darles como un mensaje de formación, de disciplina, de compromiso, y es sorprendente porque son niños de 7 años y han sido bien comprometidos con eso. Eso iba a preguntar, porque pues primero son niños, segundo pues no es fácil por los familiares, por los padres de familia, porque pues ¿a dónde voy a dejar a mi hijo? Y tres, hacer la convocatoria. De los términos o el concepto que más ha adolecido la localidad de Suba cuando hablamos de proyección cultural, o por lo menos procesos culturales, es la convocatoria. Eso es una vaina jodidísima. ¿Cómo hacen esa estrategia, brother? Yo creo que eso es más que hacer una convocatoria, es más conocer personas, pero digamos como establecer no un vínculo, no una amistad, pero sí una relación un poco más de confianza con la gente. Y en este caso los padres de familia confiaron en el proceso y ellos mismos fomentaron el espacio.
Yo creo que ahí es clave cuando hablamos de trabajo con niños, es un tema delicado, no es fácil tampoco, lo reitero, pero creo que la gente habla, ¿no? Es la gente la que habla, es mejor que hablen por allá de uno, pero que hablen bien. Los mismos padres de familia, la misma gente que se rodea del espacio, del escenario, hable, diga, no, sí, excelente, y pues ese voz a voz también ayuda un poquito a la publicidad, ¿no? Entonces así fue, realmente todos ellos son conocidos, son también comprometidos de alguna forma con el barrio, porque una de las madres de familia es hija de uno de los señores que fue presidente de la junta, y ella me dice, no, yo conozco este salón desde que yo estaba niña, adolescente. Entonces como que hay confianza y cercanía, y eso ha facilitado que la gente se acerque. Entonces eso es lo infantil, y yo creo que el componente que ha venido desarrollándose también, que ha sido importante, es el tema de lo que mencionaba del patrimonio, y por otro lado el tema bibliotecólogo. Yo digamos que el proceso lo he dividido como en varias partes. Digamos que para mí la biblioteca está en un proceso de consolidación, en donde buscamos ser una organización social que colabora, que está aliada con la Junta de Acción Comunal, y por otro lado están los componentes de digamos, las responsabilidades. Yo creo que es importante el componente bibliotecólogo. Profe, diría yo levantando la mano, profe, ¿qué es un bibliotecólogo? Bueno, es una profesión bien importante y no es nueva, tiene sus buenos años, y es el oficio que hacen las personas, o la profesión que hacen las personas encargadas de clasificar los libros, las obras escritas. ¿Es necesario comerse todas las obras? Yo creo que hay bibliotecólogos que les gusta mucho la lectura, porque eso les da como un instinto para clasificar. Entonces hicimos una alianza con el SENA a través de una estudiante que iba pasando por frente de la biblioteca y dijo, yo quiero hacer mis prácticas acá. Entonces nos buscó, y así llegaron y nos han hecho unos aportes bien importantes con la clasificación de los libros y digamos el norte que debe seguir la biblioteca, y el sentido y la importancia de los libros que tenemos ahí. Claro, no, y adicional a eso, Rodrigo, y es, alguna vez me decía una profe de filosofía, me decía, Robinson, si tú quieres realmente para que salgas de esa paupérrima situación en la que andas, emocional y bueno, lo que sea, me decía, lea y verá cómo prospera, lea y verá cómo abre su mente, lea y verá cómo usted despliega un panorama, porque aquel que tiene capacidad de conocimiento, tiene capacidad de crítica, tiene capacidad también de crecer, ¿sí? Porque ya uno aprende a moverse, aprende a tener un entendimiento más claro, y no sé si a usted le ha pasado, Rodrigo, y nos pasa constantemente, que hay gente que no es ignorante, no es que el término ignorante es un poco despectivo, pero es ignorante desde una perspectiva porque no estudian y se quedan ahí, quedaron estandarizados, entonces quedaron hasta quinto de primaria y se dedicaron a otra cosa, y por eso es que finalmente terminan sometidos, ¿no? Sometidos a alguien que los explota, sometidos a alguien que los roba, a que no tengan una vida digna, sobre todo, ¿no? Yo creo que el estudio es importantísimo a esto, para que despierten también la conciencia, tengan sentido crítico, pero sobre todo lo más importante, que tengan una vida digna. O la educación lo lleva a uno a esa perspectiva de ampliar el panorama, pero también de tener un poquito de dignidad como ser humano. No ser pretencioso, porque si se cae en la pretensión, ya nos perdimos. Es el otro extremo del mucho conocimiento, ¿no? O se nos olvida. Sí, me parece importante lo que está diciendo, porque detrás de todo esto, todo este voluntariado, hay una necesidad y una vocación, y eso es la lectura. Creo que, por lo menos de mi parte, una inquietud con la lectura. Creo que el primer libro así que yo me leí fue Pedro Páramo, y naturalmente estaba muy pequeño para entenderlo bien. Cuando nosotros éramos niños no habían tantas cosas y se accedía tan fácil a la información y al conocimiento como ahora, así que yo cogía lo primero que tenía a la mano, eran esos libros, y para mí fue como un momento así importante pues haber leído ese libro, y yo creo que de ahí en adelante empezó la inquietud con leer, luego en el colegio y así. Pero en el fondo todo lo que hacemos es precisamente para eso, para que estos niños que asisten a estos clubes, cuando ya sean grandes, por lo menos hayan tenido un libro en sus manos y tengan eso como en el recuerdo de que ese libro tiene un significado. Ese libro que pasó por sus manos cuando ellos tenían 10 años tiene un significado y que hace parte como de su esencia, de su humanidad. Eso es en el fondo la vocación y la necesidad de este espacio. Y bueno, y así otras dos cositas importantes para decir. Queremos continuar con este proceso de escribir la historia del barrio. No es fácil, la gente digamos no lo capta así muy fácil. Hace un momentico estaba mirando aquí un libro que usted tiene acá, Patrimonios Culturales,
se llama ese libro. Eso es lo que nosotros queremos hacer y ahora nos hemos articulado con la Mesa Distrital de Bibliotecas Comunitarias y la Nacional. Eso le iba a preguntar, esa relación entre lo institucional y lo comunitario, digamos, hay como un choque de trenes y lo ha habido, de hecho, históricamente con las bibliotecas comunitarias, que finalmente las bibliotecas públicas terminan, me da la sensación, de pronto puedo hacer unos señalamientos que no debo, pero me da la sensación que absorben el capital humano y muchas veces el capital conceptual e ideológico de las bibliotecas, porque terminan montando programas ellos allá, ya con un recurso público, de unas ideas que nacieron seguramente en lo comunitario. Sí, no sé. Recientemente se han cambiado un poco la perspectiva y ellos están viendo la importancia de la historia barrial. Yo creo que es importante porque ese es el patrimonio cultural de Colombia. O sea, para mí los escritores importantes, García Márquez y Álvaro Mutis y las escritoras colombianas, yo creo que ellos nacieron de sus costumbres locales y ellos cuentan eso. Entonces, por eso la necesidad de que eso se cuente y se escriba. Y por eso la necesidad de que conformemos el catálogo local. Entonces ahí conecto con lo que estaba mencionando hace un momento. La importancia de lo del catálogo y la asesoría que nos ha dado los voluntarios del SENA es que conformemos un catálogo local y esa es la materialización del patrimonio cultural local. Entonces ya tenemos varios. Tenemos a Erasmo, tenemos a Alonso, la misma Sonia, que es la voluntaria, también ella hace producción. La idea es escribir todo esto, incluso los mismos niños, cuando hicimos el club de lectura del año pasado, con la dirección de Camila también, hicieron un fanzine y ese fanzine, la idea es que haga parte de la colección local y así sucesivamente vamos escribiendo la memoria, pero yo creo que la idea es buscar a esas personas que producen obras literarias o de alguna forma y... Antiguas vitrolas, vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte. Esto es la radio alternativa, estamos en 80s, llegando al cierre efectivamente de este escenario. Hoy estamos compartiendo palabras en esta conversa al aire con el señor Rodrigo Cruz. Ya ustedes han escuchado efectivamente parte de su apuesta, su escenario bibliotecológico, comunitario, alternativo y educativo, sobre todo desde la perspectiva de educación popular, y todo el diálogo alrededor de la compilación del patrimonio inmaterial del territorio de Costa Azul, es decir, de un barrio que está ubicado en la UPZ o UPL 28 del Rincón de Suba, en la localidad naturalmente 11. Adicional a ello, el juego o el acercamiento que tienen ustedes directamente con las bibliotecas públicas, ¿no? Sí. Ahí vamos en todo este panorama o invitación a la creación de un catálogo patrimonial. Sí, la idea de la conexión con lo público es que nosotros alimentemos esa visión institucional sin que nosotros seamos parte de la institución, sino que nosotros somos los constructores de eso. La apuesta principal ahora de la biblioteca es construir esa colección local y continuar con la investigación de la historia del barrio Costa Rica. Okay. Costa Rica. ¿Cuántas bibliotecas hay aquí en la localidad? En el diagnóstico que se ha hecho seguramente deben haber una buena cantidad, por lo menos de las que yo tengo en el radar, yo tengo en este momento como unas 10. Sí, digamos que ya se ha hecho un mapeo con la Biblioteca Nacional. De hecho, nosotros estuvimos en el segundo encuentro convocado por la Biblioteca Nacional con una ponencia que hizo nuestro voluntario Manuel Suárez, y la información que se tiene es que en Colombia hay cerca de 300 y más bibliotecas comunitarias y en Bogotá hay alrededor como unas 80, 90, tal vez más bibliotecas comunitarias, y aquí en Suba, sí, alrededor de yo diría que hay unas 15, 20 bibliotecas más o menos comunitarias, pero no todas están activas y hay unas que están más activas que otras. Y yo creo que ese es el énfasis, es decir, yo no identifico la biblioteca como una biblioteca de educación popular. Yo creo que la educación popular tiene como un énfasis mucho más social y político. Como decía hace un momento, yo creo que la mayoría de las bibliotecas y organizaciones sociales y culturales de Suba han tenido ese énfasis, esa línea, y me parece que hace parte de esa historia y de ese patrimonio precisamente. Y yo hago más énfasis en el tema patrimonial, así que esa es la esencia del objetivo y bueno, esperamos contribuir ahí a que nuestros barrios y nuestro barrio tenga un repositorio físico en donde uno pueda consultar quiénes somos y por qué somos así, y es eso. O sea, del barrio para el barrio, así a grosso modo, ¿no? Y para el país, y para la nación. País, claro. Para es un aporte también.
De hecho, la historia no se hace solamente en las élites o en lo que masivamente se muestra a través de esos canales masivos, sino la historia se hace en los microterritorios, en los micronichos, en la biblioteca comunitaria La Montaña Mágica. Correcto. Eso es. Rodrigo, vamos cerrando, concluyamos. Ya lo dijo usted, proyección, lo patrimonial, proyección, continuar trabajando con los chicos, con los niños, con las niñas allí, hacer alianzas, me imagino, estratégicas, todo esto. El proyecto, la cultura del proyecto, hablemos un poquito en ese término ya para ir cerrando, y es que la cultura del proyecto ha destruido procesos, ha dañado procesos, pero eso es un tema de madurez, ¿no? Eso es un tema también de cómo yo cuando ejecuto un proyecto como organización, me gano una convocatoria o presento una propuesta en colectivo y después el mismo colectivo se fractura por lo que ellos mismos creían que era una apuesta interesante, y eso lo he visto mucho en muchos procesos. Además vengo de uno que se fracturó completamente en ese sentido, y es que sabiamente hay que tener mucha madurez, es decir, con el equipo de trabajo con quien se junta usted, para saber que si la visión del otro si es la misma que yo comparto. Primero, o sea, eso no es fácil, hacer equipo, ser coequipero. Y la otra es tener cuidado que el proyecto no vaya a diluir todo lo que veníamos construyendo como proceso, que usualmente pasa eso, ¿no? Que las organizaciones, como tú lo decías, hay ciclos, y esos ciclos cumplen unos tiempos, pero bueno, en este caso, que cumpla un tiempo por temas de ocupaciones, eso ya es muy diferente, pero que se fracture por un proyecto cuando entró un recurso público y de una vez, como se dice, desbarate todo el proceso, pues eso no sería lo justo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la proyección es importante ahí, ¿no? ¿Ejecutan ustedes proyectos? ¿Sacan? No nos hemos presentado. Hemos intentado presentarnos a los estímulos de la Dirección Local de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, pero no hemos logrado presentarnos. Pero yo al respecto diría esto, Robin. Yo creo que en Suba hace falta un pacto cultural de todas las organizaciones y actores culturales de Suba, más allá de... Yo creo que lo institucional es necesario, importante, está en la ley de cultura, el sistema distrital de cultura, pero yo creo que hay que entender la esencia de lo cultural en Suba, ¿sí? Y esa es la base sobre la que nos debemos mover. Entonces yo creo que como no existe esa esencia y nadie la tiene clara, entonces la gestión cultural en Suba es los estímulos públicos y desafortunadamente a veces las diferencias y las divisiones y todo eso. Yo que veo en Suba es una localidad cultural, tanto o igual de cultural o más cultural que la Candelaria, porque tiene varias cosas. Tiene un centro histórico que está un poco abandonado, tiene un patrimonio ambiental que son los humedales y los cerros. Y eso que al centro histórico no se le ha dado la importancia y relevancia que se debería, o sea, eso se ha perdido. Está perdido, o sea, tenemos ahí nuestra identidad, está ahí. Perdida. Físicamente, y no existe, porque los sectores culturales están en otro cuento diferente. Están ejecutando. Ese es el término. Sí, exacto, están ejecutando. Entonces, en vez de ejecutar tanto, lo que deberíamos hacer es un pacto por la cultura en Suba, incluida la dinámica urbana que hoy hay en Bogotá y en Colombia y en el mundo, con todo el tema turístico y todo eso, y con la inmigración interna y externa que hay en Colombia y en Bogotá, y hacer un pacto cultural. Y ese pacto cultural es que Suba para Bogotá. Suba le da ambiente y le da cultura y le da historia a Bogotá, ¿sí? Con su centro histórico, con sus casas de cultura, con sus humedales, con sus cerros. Cuando hubo la primera reunión, cuando apenas empezó esta administración de Bogotá, aquí vino el secretario de Cultura y yo tomé la palabra y yo dije, ¿dónde está el Museo Muisca histórico de aquí de Suba? Sí, yo, ¿dónde está el museo? El museo. Ahí, señor Trujillo, colabore con la causa, ¿vale? Sí, yo dije eso ahí en esa reunión, pues nadie me conocía y creo que nadie me paró bolas. No, mentiras, no sé. ¿Y dónde está el museo? ¿Dónde están las galerías? En vez de haber un Oxxo ahí en esa esquina, ¿por qué no hay una galería ahí para Cabildo Muisca? ¿Y por qué no hay un corredor cultural en Suba? Creo que ellos están intentando o han hecho, pero lo han hecho en el marco del proyecto. Es que es el tema. Si usted no se mueve a través de un proyecto, no se mueve, y eso no debería ser el sentido de las cosas. Es decir, vean, nosotros, si no hacemos un trabajo previo de proceso, de base, para ir construyendo y luego que ya el recurso público más bien ayude como a colaborar acá un poquitico, porque pues o sea, a nosotros nos da hambre, ¿no? Nos da hambre y también, claro, también vivimos. Es la actividad económica. Claro, y si la actividad económica particularmente, o más bien el recurso público, llega acá y nos fortalece hacer este ejercicio de proceso, uy, estupendo. Yo creo que esa sería, sabiamente, no un consejo, pero sí una observación que se le hace a la organización comunitaria del territorio, o que se dedica por lo menos desde la bibliotecología, desde la biblioteca comunitaria, sea cual sea el tema, no importa, pero que lo hagan de verdad con mucha responsabilidad y entregados a este territorio que pues de hecho no lo explote, hombre, más bien apórtele, no lo chupe en reversa su territorio, más bien apórtele a su territorio. Correcto. Para mí, pacto cultural, o sea, pacto organización. Cultural, me gusta eso. Y no solamente porque haya cultura en el barrio y porque se ejecute no,
para que cuando uno salga a la calle no hayan basuras. ¿Por qué? Porque yo tengo sentido de pertenencia. Si yo soy una persona que habito y tengo sentido de pertenencia, yo no ensucio, yo no orino en la calle, yo no rompo botellas, yo lo que hago es cuidar el patrimonio cultural. Ese es el pacto. Bueno, Rodrigo, ¿cómo se sintió mi hermano? Muchas gracias. Bueno, no, pues me hizo recordar la época en donde estuve en radio, así que me sentí cómodo. Hermano, no, pues muy agradecido y primero pues por habernos encontrado nuevamente y felicitarlo aquí por este espacio físico que tiene aquí muy bien adaptado pues para esto que es hablar, para la comunicación, y me parece un aliado importante para hacer esa promoción de ese pacto también. Así que, hermano, por adelante. Mi papacho. Excelente, hermano. Muchas gracias, hermano. Mi socio. Pero bueno, eso es, Rodri, de hecho, la idea es eso, la idea es que también uno acompañe y si va en pro de lo colectivo, del territorio, de la localidad, total, o sea, ahí está el acompañamiento. Rodrigo, muchas gracias, mi hermano, muy gentil de su parte el haber venido a este escenario. Y este es el episodio número 55, cierra con Rodrigo como invitado obviamente de la Biblioteca Comunitaria La Montaña Mágica. Un saludo, aproveche de una vez para saludar a los compañeros de la biblioteca. Saludos entonces pues a todas las personas que han apoyado aquí desde Suba Somos Todos, que apoyó en su momento, a Cristian Cubillos, Julián, a Jairo, posteriormente con Sonia también, a Camila Velandia como parte de Biblioteca de Suba Biblored, Juan José Bustacara, Erasmo, Alonso, Manuel Suárez del SENA, Ingrid. Ellos del SENA han sido bien importantes, Juan David Franco, mi primo, pues a los directivos que nos han apoyado de la Junta de Acción Comunal y a los padres de familia, padres y madres de familia, yo creo que ellos. Muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Una feliz tarde, noche o día, no sabemos en qué momento pueden escuchar este podcast, pero lo que sí es claro es que, bueno, se hizo el podcast, se logró después de un año. Muchas gracias, Robinson. No, parcero, la buena y siempre ahí en la jugada, en la juega. Y usted, mi amigo, mi amiga, si está escuchando este podcast, muchas gracias por sintonizarnos, por compartirlo seguramente y por moverlo. Episodio número 55, una tarde, noche para todos y todas. Hasta un pronto y próximo episodio. Lo voy a dejar, Rodrigo, lo voy a dejar con esta canción. ¿Usted qué tal para David Bowie? No soy muy fan, pero lo respeto mucho. Pero el hombre hizo una canción dedicada exclusivamente a George Orwell, una canción que se llama 1984. Además porque estamos hablando de libros, estamos hablando de biblioteca, estamos hablando pues en términos de lo que es Nochentas. Escuchemos eso. Yes. Rodrigo, buen día, buena tarde, buena noche. Bueno, buena noche a todos los oyentes. Eso es Nochentas. En un rincón de mi salvapantalla. Escuchas Nochentas. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Una y muchas historias que se cargaron con Nochentas. Nochentas. I'm looking for a ride. I'm looking for a party.
side. I'm looking for the treason that I knew in 65. Beware the savage show of 1984. Remember me. An all-night movie road. You said it would last, but I guess we enrolled in 1984. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. Una y muchas historias que se cargaron con Nochentas. Desde los confines y recuerdo de la música. Desde los confines y recuerdo de la música. Recuerdo de la música. Una y otras décadas que fueron cargadas de mucha historia. Nochentas. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Nochentas, para que refresques tus oídos en horario nocturno. Nochentas, una producción radio alternativa. Radio Alternativa, espero que sean muchísimos más los escuchas todos los días y en realidad están todos muy invitados a ser parte de los podcasts y que creemos todos entre todos. Claro que sí, un saludo especial desde Radiónica, qué bueno que sigamos haciendo todos radio, que sigamos trabajando por la música, por todo lo alternativo. ¿Alternativo? Un saludo muy especial desde Radiónica a Radio Alternativa. Un saludo para la Radio Alternativa, un saludo para la Radio Alternativa de Radio Ambulante. Oigan, Radio Ambulante. Hola, mi nombre es Luis Sarmiento, le quiero dar un saludo a toda la gente de Estamos en Tránsito aquí en la Radio Alternativa de Bogotá. Bueno, un saludo a los radio oyentes de Radio Alternativa. Un saludo especial para la Radio Alternativa, que viva la memoria, y los invito a dianavive.fm podcast. Ahí está la historia de la radio y ahí les cuento mucho más. radioalternativa.com. Radio Alternativa. Blogs, reportajes y más. www.radioalternativa.com.